Has guardado, Señor, nuestras salidas, nuestras entradas. Has provisto para cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Nos has dado suficiente salud, Señor, para poder desarrollarnos. Quizá algunos han pasado por algunos quebrantos de salud, pero eso sirve para recordarnos que todavía estamos dentro de un tabernáculo terrestre que se quebranta, que se duele, y que en esa necesidad nosotros podemos correr a ti. Gracias, Dios, porque te tenemos a ti. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre y nuestro Salvador. Una vez más, Señor, venimos delante de tu palabra y necesitamos que tú abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, para que la palabra que viene de ti no regrese, Señor, a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Gracias por cada persona que se dio cita, Señor, en esta noche. Oramos por aquellos que por alguna razón ajena a su buena voluntad no pudieron estar presentes. Te pedimos que tengas también de ellos misericordia y los cubras con tu poder y con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, puede por favor tomar su lugar. Vamos con la ayuda del Señor a desarrollar un tema. Sí, logra ver la imagen que está allá en la esquina. ¿Y qué es lo que ve? Ahí, ¿y qué va a pasar con el que pierda? Va a caer al abismo. Así de que yo no sé de qué lado va a quedar usted. Espero que en el lado de los ganadores. Bien, el tema de hoy se titula Conflicto de pensamientos. Por eso es que está esta imagen aquí. Aquí hay un grupo de pensamientos y aquí hay otro grupo de pensamientos, y los dos están queriendo dominar a ver quién gana. No le voy a hablar de conflicto de pensamientos dentro de nosotros mismos, sino que vamos a ver lo que dice Jeremías 29:11. Pero por favor acuérdese de esto, que hay un conflicto, hay un pleito, hay una lucha. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero esa palabra planes, algunas Biblias lo traducen como pensamientos. Recuerdo que cuando yo estaba todavía criando a una familia, tenía mis hijos pequeños, yo les decía: pórtense bien, porque ustedes no saben lo que yo estoy pensando. O sea que tal vez yo estaba pensando llevarlos al zoológico el día sábado. Tal vez yo estaba pensando ir a Disneyland para Spring Break. Pero no dije nada. Como algunos padres aquí no dijeron nada. Se quedaron calladitos. Y hoy tomaron la decisión. Dijeron: no way, José. We are not going anywhere. Se portaron mal. Botaron la leche. Porque a veces uno le dice a los hijos: pórtense bien para que Santa Claus les traiga su bicicleta. Saquen buenas notas, y si ustedes sacan buenas notas, entonces se está comprando el buen comportamiento. Es bueno tener incentivos, pero lo que le quiero decir es de que el Señor está diciendo: yo sé muy bien. O sea, Él dice: yo sé, yo estoy seguro de los pensamientos que tengo para ustedes. Ahora vamos a ver alguna cita. Dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes. Fíjese lo que está diciendo Dios. O sea, primero dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes.
Pero ahora dice él, mis pensamientos no son los de ustedes. ¿Sí se da cuenta que hay un conflicto? Entonces, de lo que yo le voy a hablar es del conflicto que hay entre los pensamientos de Dios y los nuestros. Porque hay un problema psicológico también, que se me olvidó el nombre, cuando hay conflicto dentro de nosotros en pensamientos. Pero ese es otro asunto. Entonces dice, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Versículo 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Primer punto en la introducción. Hay un conflicto de pensamientos entre los pensamientos de Dios y los pensamientos nuestros. Por implicación, entonces, aquí en Isaías 55, 8 y 9, lo primero que nos está diciendo Dios es, ustedes necesitan elevar sus pensamientos. Ustedes no pueden seguir pensando como la gallina, como el marranito. ¿Cuál es otro animal que solo para abajo mira? Ese es el mismo marrano. Lo que pasa es que ese tiene bastantes nombres. Se llama marrano, puerco, chancho, tunco. Y la gallina ahí está siempre. ¿Qué otro animal hay que siempre está? El armadillo, el cuzuco. Aparte de eso, el cuzuco es miope. ¿Usted quiere comer cuzuco? Ya viene la época de los cuzucos, de los armadillos. Cuando vaya usted por la carretera, va a ver que el armadillo está así. Entonces, vaya despacito, baje la velocidad y apague las luces y vayas así, calladito, mire, quietecito. Hermana, si lleva tacones, ahí se los quita. Y entonces se va usted a acercar al armadillo y le va a agarrar el rabo y lo va a levantar, no la cola, el rabo, el mero tronco. Y lo va a levantar inmediatamente porque si no lo arrastra. Y así lejos. Y ahí me invita a un taco de armadillo. Hermana Aide sabe cómo cocinar animal salvaje. No armadillo, pero sí animal salvaje. Entonces ella le puede decir cómo quitarle el olor a armadillo para que tenga sabor a gallina. Todo el mundo cuando come animal salvaje dice tenía sabor a gallina, a pollo. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que Dios nos está pidiendo? Que elevemos nuestros pensamientos. Dice el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las de la tierra. Jesucristo dijo, haceos tesoros en los cielos, donde los ladrones no roban, donde la polilla no tiene entrada, porque la polilla come madera, y allá el asfalto es oro. Aquí tan caro que es el asfalto, ¿verdad? Y a las hermanas les gusta ponerse asfalto en las orejas, en el cuello, en las manos. Bueno, sigamos aquí, por favor. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente,
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los teólogos enseñan que hay voluntad perfecta y voluntad permisiva. La Biblia enseña que hay voluntad buena, agradable y perfecta. Qué bueno que usted vino a la iglesia. Si vino por costumbre, qué bueno que vino. Pero con su venida a la iglesia, qué bueno que yo me preparé para predicar, ¿verdad? Pero, ¿será que mi predicación está agradando a Dios? ¿Será que su venida a la iglesia está agradando a Dios? Ahora, el otro nivel es la perfección. Por ejemplo, yo estoy 100% seguro que este es el título perfecto de este tema. Porque tenía conflicto en mi mente. Porque fíjese que como ya llevo 3 días que no predico, ¿verdad? Sí, seguiditos. Entonces estaba generando muchos pensamientos. Y dije, de ahí salió un tema. Y ayer, en blanco la mente. Y bueno, pasó todo el día. Y sí, el Señor me dio mi rema para mi pan diario. Pero no me dio comida para usted. Y eso me levanto y ahí le digo, Señor, y me pongo a orar. Digo, bueno, Señor, voy a desarrollar este pensamiento. Y ahí estoy. Le puse brainstorming. Lluvia de ideas le puse. Todavía tengo así el título en mi documento de Word. Y ahí estaba. No sentía que tenía tema. Pero me acordé de un predicador que dijo, si te preparaste, si estudiaste y no tienes tema, cuando te subes al púlpito, súbete con confianza, que allí Dios te va a dar el tema. Ahora, si no te preparaste, dice, prepárate porque Dios te puede avergonzar. Entonces de repente estoy ahí escribiendo y me disparan esa frase. Conflicto de pensamientos. Le estoy diciendo que la voluntad de Dios puede caer, digámoslo de esta manera, en 3 diferentes encasillados. Lo primero es bueno. Qué bueno que usted aplaude cuando canta. Pero luego viene el segundo, que es lo agradable. Cuando ya estamos agradando a Dios. Y lo otro es, mire, por ejemplo, cuando usted recibe una palabra del Espíritu Santo, por alguno de los dones del Espíritu Santo, y usted nunca ha profetizado. Usted nunca no sabe lo que es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, porque no se ha desarrollado en ese campo. Pero usted estuvo pidiéndole a Dios que lo usara. Te dijo, Señor, ahí en la iglesia hay personas a quienes tú les has dado dones espirituales, pero los tienen enterrados. Y yo los anhelo, Señor, no soy muy elocuente, no soy muy espiritual, pero quiero que tú me uses. Y de repente le cae la unción y usted levanta la voz y no dice ni siquiera pueblo mío, sino que dice, señoras y señores, ladies and gentlemen, así dice el Señor. Y todo el mundo se va a quedar, bueno, y este no está muy espiritual. Es que ¿quién nos dijo que cómo era que había que hacerlo, verdad? ¿Y usted está seguro que Dios le está dando la palabra? Entonces usted cayó dentro de la voluntad perfecta de Dios. Pero entonces nos está diciendo, lo segundo es que debemos luchar.
debemos esforzarnos porque nuestros pensamientos, porque nuestra manera de pensar no sea moldeada, así como piensa el mundo. Porque el mundo piensa que se puede casar hombre con hombre. El mundo piensa que se puede casar mujer con mujer. El mundo piensa que se puede abortar un bebé. ¿Qué más piensa el mundo? El mundo piensa que todas las religiones van a Dios. Y hay muchas cosas en la corriente del mundo. Y entonces nos están diciendo ahora que no permitamos que nuestros pensamientos sean moldeados por esa corriente, sino que nosotros, dice, nos transformemos. Transformar, el trans es ir más allá de la forma. O sea, este es el molde del mundo y yo rompo el molde y voy más allá. Ahora, clarito, mira ahí, ¿verdad? Mateo 16, 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. A ver si estoy bien ahí. Pero no se lo voy a leer por el tiempo. O sea, el Señor está diciéndole a sus discípulos que Él tiene que padecer, que Él tiene que sufrir. Entonces Peter, lo agarra y lo lleva aparte y dice: Lord, are you crazy? Are you out of your mind? Señor, ¿te volviste loco? ¿Perdiste la cabeza? No estés hablando tonteras. Dice que Peter empezó a reprender a Jesús. El pato, tirándole a la escopeta. Y entonces el Señor se volvió a Pedro y le dijo: Peter, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sí se da cuenta el conflicto de pensamientos? Jesús está convencido que la perfecta voluntad de Dios es que Él tiene que padecer y Él tiene que ir a la cruz. Y cuando Él se lo deja saber a sus discípulos, Pedro dice: Señor, si yo aquí tengo seguro mi puesto político, ¿cómo estás hablando locuras? Entonces, las buenas intenciones, entre comillas, de Pedro, estaban siendo influenciadas directamente por Satanás. ¿No le da miedo? Y fíjese que aprendí algo yo que en Sign Language, así se dice miedo, mire. ¿Cómo se dice miedo en Sign Language? Con las dos manos. Porque el apóstol, el que estaba cerca de Jesucristo, en un momento de descuido, en un momento a saber de qué, Satanás empieza a usarlo y aparentemente es algo bueno. Pero ahí es donde se manifiesta el discernimiento de espíritus. Ahí es donde usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que tenga de usted misericordia y le dé el don de discernimiento de espíritus. Hechos 5:3. Pedro le dijo, la historia de Ananías cuando no dio la ofrenda cabal: Ananías, ¿por qué has dejado que entre dentro de ti Satanás para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo?
Es que antes de venderlo no era tuyo y aún después de vendido no continuaba en tu poder. ¿Por qué resolviste hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La supuesta generosidad de Ananías fue producto del trabajo de Satanás en su corazón. Pero esa palabra corazón, cardia, quiere decir el asiento de las emociones, el asiento de los pensamientos. Cuando se trata de diezmos y ofrendas, hay conflicto en el pensamiento. Especialmente para la gente que tiene la mirada puesta en las cosas terrenales. Porque usted trae algo material y eso se convierte en algo celestial. Dice que el que al pobre da, a Jehová presta. Pero entonces aquí había una supuesta generosidad. Por eso fue que Eliseo no le recibió nada a Naamán el sirio. Bueno, primero de Crónicas 21:1. Y se levantó Satanás contra Israel. Y se levantó Satanás contra Israel. Vamos despacito. E incitó a David, diga conmigo, el dulce cantor de Israel. El hombre conforme el corazón de Dios. ¿Quién lo estaba trabajando? ¿Quién lo estaba trabajando? Ahora pregunto aquí, levante la mano por favor la persona que es mejor que David. La Biblia dice que David era profeta. ¿Alguien aquí más que profeta? La Biblia dice que David, a ver qué dice de David. ¿Alguien mejor aquí que David? Y yo miro que a David lo trabajó Satanás. Y quería saber cuántos soldados tenía. Entonces el punto aquí es de que aún este hombre que estaba cerquita de Dios, fue trabajado su pensamiento por Satanás. Daniel 4, 31 al 34, pero como no me cabe, si mire qué chiquito quedó ahí, qué quichito. Pero por lo menos le voy a leer el 33 y el 34. Daniel 4, 33 y 34. Usted lea después todo el pasaje. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y ¿qué dice que pasó? Recobré mi razón, recobré mi intelecto. A mí me impresionó eso. Solo le hicieron un ajuste de mente. No sé si lo retrocedieron, lo subieron, lo bajaron. Y se sintió bestia. Y se fue a comer zacate. Y estoy seguro que la ropa le estorbaba. ¿Sí me está comprendiendo? O sea que, mire, lo que está en pleito
Hay muchas cosas, pero para el tema de hoy, lo que está en pleito, lo que está en juego, es su mente, mi mente. Si el adversario logra tomar control de su mente, usted ya se hizo leña. Pero si usted permite que Dios tome control de su mente, ya hizo leña al diablo usted. Dice la Biblia que son las pequeñas zorras los que causan grandes daños. Pueden ser cositas pequeñas y uno se va acostumbrando. Pero lo que hicieron con Nabucodonosor fue que simplemente le cambiaron la mente. Por eso dice, no permitan que el mundo los moldee. Y Hechos 26:9 está hablando el apóstol Pablo cuando era Saulo. Dice él, yo ciertamente había pensado hacer muchas cosas contrarias al nombre de Jesús el Nazareno. Ahora, Pablo pensaba, él estaba seguro que Jesús no era el Mesías. La doctrina que él tenía, la enseñanza que él tenía, decía que Jesús no era el Cristo. Hasta que Cristo se le apareció. Pero él dice, yo había pensado hacer muchas cosas contrarias. O sea que uno actúa según uno piensa. No es lo mismo saber algo que pensar algo. Porque, por ejemplo, el alcohólico, aquí no hay ninguno, ¿verdad? No vinieron hoy. El alcohólico, él sabe que el alcohol causa cirrosis. Tiene conocimiento, ¿verdad? El que fuma, ¿sabe? Hasta en la cajetilla dicen que dice, nunca he visto una cajetilla de cerca, solo de lejos cuando voy a pagar ahí en la tienda. Pero dicen que dice que ese producto produce cáncer. ¿Qué más? Que uno tiene el conocimiento, pero ¿acaso el conocimiento lo frena a estas personas de seguir haciendo las cosas malas? Bueno, usted y yo sabemos que comer papitas fritas es cardíaco. ¿Dejamos de comer papitas? Tenemos conocimiento. Mire, la soda, lo repito, es malísima para los huesos. Usted quiere tener osteoporosis cuando tenga 40 años, tome soda. Usted quiere caerse y quebrarse, tome soda. Usted quiere andar con los tobillos y las piernas todas atornilladas para que cuando haya nieve y frío le duela, tome soda. Ya tiene información, pero ahorita al finalizar el culto se va a tomar una soda. Hay una iglesia donde Yasmin visitó allá en California. A veces Dios permite situaciones en uno para que uno tome las medidas necesarias. No sé si fue la esposa del pastor, pero la que se enfermó. Pero en esa iglesia son prohibidas las sodas. Porque empezaron a investigar y se dieron cuenta que sí son malísimas.
Pero entonces, no es el conocimiento no es lo mismo que el pensamiento. El pensamiento es lo que uno, necesitaba yo los tirantes. No sé si me estoy encogiendo o estoy adelgazando, pero gloria a Dios que el pantalón me queda flojo. No es que vine preparado para comerme unas cuantas pupusas allá atrás. Bueno, entonces ahora vamos a ver aquí 7 ejemplos así rápido, porque según Carlos Spurgeon ya solo me quedan 10 minutos. Pero como no vino Carlos Spurgeon hoy, ¿verdad? Entonces, bien, en Génesis 19, 18 al 28 y también otros capítulos, otros versículos, está la historia de Jacob. Jacob llega a la casa de Labán y se enamora de Raquel. Y él hace una propuesta al papá de Raquel y le dice, mira, tu hija, I like it very much, diría mi amigo el salvadoreño. I like it very much, your daughter. ¿Verdad? I like it for her to marry me. Y entonces aquí Labán ya será pilas. Entonces le dice, está bien. 7 años de trabajo. Está bien, dijo. Trabaja sus 7 años y bueno, dice, ya, me quiero casar. Y usted ya conoce la historia. Y si no, léala ahí en la Biblia. El asunto es que le dan a Lea. Se mete en un lía. Le dan a Lea. Y al otro día él va a reclamar que what happened. Pero acuérdense que estamos hablando de que hay conflicto entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Entonces Jacob estaba enamorado y él estaba interesado en formar un hogar, en tener una esposa, en tener sus hijos, comprar columpios, tener un playground y divertirse con sus nenes. Ese era el pensamiento de Jacob. Él quería una esposa, él quería una familia. Pero Dios le había dado una promesa a Abraham y le dijo que lo iba a hacer padre de muchedumbres. Entonces Dios tenía en mente una nación. Y ahí estaba Dios en el asunto. Si por eso la Biblia dice claramente que todo obra para bien a los que aman a Dios. Dice alguno por ahí, por eso 2 mujeres le pido al Señor. No, hombre, no va a aguantar ni con una. A los 6 años, 9 años, ya se quieren divorciar de una. Ya será con 2. Ya pasó la época de Jacob. Pero bueno, entonces Dios tenía en mente, el pensamiento de Dios era levantar una nación que hasta el día de hoy se llama Israel. Dios no estaba interesado en una familia, Él quería una nación. ¿Sí se da cuenta el conflicto de pensamientos? En Mateo 9, 2 al 9 está la historia de un paralítico. Dice que Jesús llegó a su ciudad. Pero Capernaum es parte del territorio de Nazaret. Y cuando Jesús, la historia está también en Marcos y en Mateo, pero cuando Jesús llega, dice que le traen a un paralítico. No dice si eran sus primos, si eran sus familiares o si eran amigos. El asunto es de que aquella gente, sin lugar a duda, había escuchado de los milagros de Jesús. Y entonces dijeron, bueno, ahora es la ocasión, la oportunidad de llevar a nuestro familiar, a nuestro amigo, para que Jesús lo sane. O sea, el pensamiento de ellos era que Jesús
sanara, restaurara a aquel paralítico. Y tenían fe que Jesús podía hacerlo. Porque dice que Jesús, antes de que alguien pronunciara alguna palabra, vio la fe de ellos. Y entonces vio al paralítico y le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, aquellos venían buscando un milagro, venían buscando sanidad, pero el Señor se dio cuenta que lo que en realidad le pesaba, lo que en realidad estorbaba a aquel hombre, y quizá era hasta la raíz de su problema, eran los pecados. El Señor no está interesado en restaurar tu economía primero. El Señor no está interesado en restaurar tu salud primero. El Señor no está interesado en proveerte un buen empleo primero. El Señor está interesado primeramente en quitarte esa carga de pecados que has venido jalando desde 3,000 años atrás. Conflicto de pensamientos. Hay gente que se decepciona del evangelio porque venían con una enfermedad, oraron, ayunaron, tenían fe, pero el Señor no los sanó, porque el Señor no estaba interesado en sanarlos. El Señor quería liberarlos primero de esas cargas ancestrales. Bueno, en Primero de Reyes 17, 7 al 16 está la historia de cuando el Señor le dice a Elijah: se secó el agua en el arroyo de Kerit. Y le dijo: bueno, time to go. Mire, si algún día, espero que nunca, porque yo bendigo a Dios por el que siempre sus manantiales están corriendo. Pero el día que en esta iglesia ya no haya presencia, ya no haya palabra, hasta yo me voy usted. Se vaya a quedar usted ahí, cruzando un valle voy, para llegar. No, se secó el arroyo y le dice el Señor: get out of here, move on. Hay que moverte. Y le dice: mira, vas a ir a Sarepta. Yo ya preparé a una viuda para que te dé el sostenimiento. Llega aquel hombre, el hombre de Dios, allá con la viuda. Y yo siempre me lo he imaginado. Cuando llegue al cielo voy a ver la movie. Tal vez me la imaginé mal. Pero yo me imagino que aquel hombre, porque cuando usted vaya a Israel, ahí le encargo que vaya a Masada, la casa de campo de descanso que tenía Herodes. Solo las ruinas quedan, pero entre lo poco que queda, que se ve, hermano, unas pinturas, la manera en que llevaban el agua, esos tipos eran bien genios. En el palacio de Herodes, que está ahí en territorio palestino, las cisternas de agua dentro del palacio, es sorprendente. Entonces, si le están diciendo a Elías que Dios tiene preparada una viuda para que lo alimente, yo estoy seguro que él se imaginó una mansión. Una vieja que tenía un buen marido, con dinero, se murió el tipo y la dejó bien parada. Y cuando llega, resulta que no tiene ni luz eléctrica, ni siquiera gas propano tiene, ni siquiera tiene una buena hacha para rajar leña, sino que anda recogiendo marañas, chiribiscos, ramitas, de que soy trilingüe, sticks, cuatrilingüe. Y dijo: no, de plano el GPS me llevó al lugar aquí. ¿No le ha pasado que el GPS lo lleva a lugares equivocados? Digo, me equivoqué porque aquí no se ve nada.
Pero dijo, bueno, voy a probar, 1, 2, 3, probando sonido, dijo. Can I have a glass of water? ¿Me puedes dar algo de tomar? Sí, le dijo. Hay un poquito de agua todavía, porque acuérdense que había sequía. Y entonces yo pienso que Dios le dijo, Elijah, Elías, what's the matter you? What's the matter with you? ¿Qué te pasa? Yo no te mandé a pedir agua, yo te mandé a pedir cuscún, comida, food. Y entonces, ay sí señor, excuse me. En un momento le dice, tráeme también un pan. Y aquella señora, no sé si estaba mellada, no sé si estaba cholca, estaba chimo, no sé. Estoy viendo la movie, usted mírela conmigo. Se volteó y se sonrió. Le dice, mi señor, por favor, le dice, mire, yo solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Vamos a hacer un pan para mí, para mi hijo. Nos lo comemos y nos sentamos a esperar a la calaca. Nos morimos. ¿En qué estaba pensando la viuda? ¿En qué estás pensando tú? ¿Ah? ¿Por qué no has aprendido inglés si estás muy viejo? ¿Estás pensando en morirte? ¿Ah? ¿Por qué no has terminado la high school? Por lo menos el GED, ¿por qué? ¿Por qué no has regresado a la universidad? ¿Por qué no te has casado? ¿Ah? ¿Estás pensando en morirte? Pues, hijo mío, hija mía, así dice el Señor, esos tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Quiere que te eleves. Bueno, entonces aquella viuda ya se había rendido, ya se había dado por vencida. Estaba viva porque no se había muerto. ¿Se entendió? ¿Sí entendió o no? Estaba viva porque no se había muerto. O sea, por dentro ella ya estaba muerta. Ella ya se había muerto, pero seguía viva. Porque no le había llegado su momento y todavía le faltaba. Y entonces viene el profeta y le dice, mujer, está bien, ve y prepara el pan, pero cuidadito con pegarle una mordida. Primero le traes al pastor. ¿Sí o no? Solo 3 dijeron así. ¿Verdad que sus pensamientos no son, verdad que entran en conflicto sus pensamientos? Es que mire, hay muchas cosas que yo ya las tengo registradas. A mí ya se me hicieron vida, ni siquiera rema, ya vida, ya son parte de mi existencia. Por ejemplo, tal vez no tengo los millones que un día voy a tener, pero suelto 300 y me vienen 600. Y cuando solté los 300 no crea que tenía más. Es más, no tenía los 300 porque me habían cobrado taxes de los 300, pero di los 300. Como cuando usted recibe su cheque. Si usted recibe un cheque de 1,000 y solo recibió 700 porque le cobraron taxes, ¿su diezmo de cuánto es? Son 100, no son 70. Pero como nuestros pensamientos no son los de Dios, y hay esa lucha, ese conflicto entre los pensamientos de Dios y los nuestros, hermano. Y hay gente que, mire, ni vale la pena escucharla, ni vale la pena leer sus escritos. Hay gente que se opone al diezmo, hay gente que se opone a las ofrendas. Se oponen a lo establecido por Dios.
Entonces no hay ni que escucharlos. Entonces, haz como dijiste, pero dame a mí primero. Así le dijo. Mire, yo necesito más gallardía para confrontarlo a usted y decirle, me vas a dar a mí primero. Vas a hallar un nuevo trabajo y cuidadito con tocar el primer cheque. Ese es mío. Ese se llama primicia. No parte del cheque, no todo el cheque. Cabalito. Y si quiere después le hago un préstamo. Algunos me están viendo como que dicen, no sé por qué vine hoy. Es que estamos viendo que, gracias, ¿verdad? Usted está comprobando que nuestros pensamientos chocan. No se vaya, hombre, es mentira. Son bromas nada más. Como dice que un predicador, cada vez que entraba alguien, todo el mundo miraba para atrás. Entonces el predicador se molestó y le dijo, amada audiencia, por favor, la próxima vez que venga alguien, yo se lo voy a describir. Bueno, y entonces aquella viuda obedeció. Y yo no sé cómo le hacía. Esto otro pastor se lo imaginó hace años, que de plano metía la mano así. Y le salía más. Y agarraba el aceite y no se acababa. Es que esa es la bendición de Dios. Es que esa es la riqueza de Dios, que lo que tienes no se te acaba. Bueno, vamos a Naamán. Naamán era un general condecorado. Tenía su oficina, pero llena de reconocimientos. Si hubiera sido en nuestra época, hubiera tenido su saquito lleno de medallas. Pero dice la palabra, pero era leproso. Bueno, esa historia quedó escrita para nosotros. Hoy los naamanes están en la iglesia. Y esa lepra, miren, si yo trajera un traje blanco y me traen una bebida, un chocolate, y se me cae una gotita de chocolate, ¿qué es lo primero que usted va a ver? La mancha. Bueno, y puede que sea un traje caro, un traje bien bonito, y ¿qué es lo que más se va a ver? O sea, ¿a qué le va a poner más atención la gente? A la mancha. Bueno, pues esa mancha puede ser orgullo. Esa mancha puede ser vanagloria. Esa mancha puede ser muchas cosas. Mire, la persona puede tener un sinnúmero de virtudes preciosas, buenísimas, pero tiene su mancha. Entonces me impresiona que en la versión de las Américas, la jovencita esta le dice a la esposa de Naamán, si mi señor estuviera con el hombre de Dios que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ese rema lo recibí hace muchos años. Si yo le echo el hombro a mi pastor, si yo soy de un sentir con mi pastor, si yo trabajo a la par de mi pastor, entonces el Señor me va a quitar esa lepra. Llegó Naamán, ¿verdad? Pensó que iban a tocar los shofares y que le iban a tirar la carpeta roja. Y resulta que el pastor ni a saludarlo salió. Le mandó al que estaba en bienvenida y que ni estaba allá.
le dijo: usted, niño, vaya por favor, dígale que se bañe, que se mete en el Jordán 7 veces. Y aquel hombre dice que se enfureció. ¿Acaso no el Ábana y el río? ¿Cuál es el otro? El Farfán. No son mucho mejores. ¿Cómo me manda él a meterme en esto? Y dice que se fue. Pero yo siempre también bendigo a ese su soldadito que le dice: pero mire, mi señor, si le hubiera pedido una cosa más difícil y usted la hubiera hecho. ¿Cuánto más es? Está fácil, le dice. Hágalo. Lo que el Señor quería era quitarle el orgullo. Pero aquel había llegado con una carta para el rey. Mire cómo estaban sus pensamientos, todos chanfleados. Entonces le cambiaron. Después regresó dando reconocimiento y gloria a Dios. Esther. Si no conoce la historia de Esther, lea ese libro, está bien bonito. Pero se levantó una persecución contra el pueblo judío. Ya Esther era reina. Entonces Mardoqueo le lleva un mensaje a Esther para que Esther haga algo porque era reina. Y la niña Esther le manda otro recado a Mardoqueo y le dice: ustedes saben muy bien que nadie se puede presentar delante del rey a menos que no haya sido llamado por el rey, que no tenga una audiencia. Ni modo que voy a arriesgar mi vida. Y entonces Mardoqueo, muy cool, muy sereno, le manda otro recado: díganle a mi sobrina preciosa que no piense que porque ahora tiene dinero, Donald Trump no la va a sacar. Como de él hablan, ¿verdad? Que no piense que porque ahora habla inglés deja de ser india. Eso no sé por qué dije eso, ¿va? Pero o sea que a veces los pensamientos lo traicionan a uno. No tengo nada contra los salvadoreños, Dios me libre. Me agarran a aguacatazos aquí. Si yo invito a los hermanos de otros lugares a que vengan aquí a comer pupusas, porque aquí están las mejores pupusas. Pero dijo una señora que se había hecho ciudadana: ay, recuerdo cuando yo era salvadoreña. Dijo: no, ahora sigue siendo salvadoreña, pero por gracia de Dios, ciudadana norteamericana. ¿Verdad? Sigue siendo oaxaqueña, solo que habla inglés. Pero se le ve el nopal a leguas, ¿verdad? De lejos. Bueno, entonces le dice: no pienses. O sea que ella no había entendido que el pensamiento de Dios era ponerla en esa posición porque iba a venir un tiempo difícil para el pueblo de Dios y ella era la pieza que Dios iba a usar. ¿Sí entendió, verdad? Pero ella no le atinaba. Nosotros todavía, algún día, que si el Señor no viene y todos los adultos, los que emigramos, nos morimos, van a quedar los puros US citizens. Y ustedes miran cómo salen. Pero ahorita todavía estamos en ese periodo de transición. Entonces, si yo, por misericordia de Dios, porque está en contra de las estadísticas de que un hispano termine la universidad, entonces si por misericordia Dios me ayudó a mí, entonces yo le voy a echar la mano a los que vienen atrás. Voy a entender que Dios me permitió para poder ayudar a otros. No me lo permitió para que yo me enriqueciera. Todo eso es añadidura. El joven rico, maestro bueno, él pensaba que, mire, si le hubieran dicho, vale $1 millón la salvación, él los paga. Pero
Le dijeron, primero guarda los mandamientos. Dijo, ya la hice. ¿Bautizado? ¿A los cuántos días? ¿A los cuántos días bautizan a los niños? Que no es bautismo, pero al 8º día. Bautizado, confirmado, primera comunión, casado, no sé. Recibió la cruz de ceniza, todo bien hecho. Bueno, está bien. ¿Te falta algo? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos. Sí, entonces sígueme. Y dice que aquel hombre se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Y entonces después Pedro le dice, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues? ¿Recibiremos? Le dice, aquí 100 veces más. Y después la vida eterna. Eso le esperaba al rico. Pero como él pensó que se iba a quedar sin nada. Yo pienso que el Señor Jesús estaba esperando la misma respuesta de Eliseo cuando lo llamó Elías. Primero de Reyes 19 hasta el final del capítulo. Dice que le tiró el manto y él entendió que lo estaban llamando. Fue, se despidió de sus padres, agarró sus bueyes, sus herramientas de trabajo, los descuartizó, se los dio de comer a las personas y vámonos. Dejó todo. Eso es lo que el Señor quería, es que este hombre sacara de su corazón las cosas materiales. Ananías, el que oró por Pablo, se le aparece. ¿Quién se le apareció? Ahí en Hechos 9. ¿Fue el Señor o un ángel? ¿Fue el Señor o fui yo? Bueno, entonces el mensajero del Señor, ¿sí? ¿Es un ángel o es el Señor? El Señor. Sí, lo que pasa es que quería verificar, porque a veces, ya mira el montón de citas ya a esta altura. El Señor. Le dice, mira, Ananías, I got me a big fish. Humongous fish. Aleluya, dijo. Otro miembro para la iglesia, se llama Saulo. Ay, Señor, reprenda al diablo, dijo. ¿Acaso, Señor, no has tú sintonizado Fox News, que son los más verídicos? ¿No te has dado cuenta cómo sale ahí en los videos? Que este hombre se opone rotundamente al Evangelio y cómo él tiene influencia y recibe cartas con autoridad. Y cómo él arrastra a los hermanos. Señor, arrepiéntete. Bendito Dios que es paciente para con nosotros, ¿verdad? Que nos entiende que somos pulgarcitos, que ni hablar podemos. Y entonces le dice, después de que le dio el discurso a Ananías, le dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es. El pensamiento que tenía Ananías de Saulo y el pensamiento que tenía Dios. Alguien dijo, se imaginó el video, cuando vio la devoción de Abraham, Dios, cuando vio que le traía diezmos, que le traía ofrendas a los ídolos, dijo Dios, si este es fiel con sus dioses falsos, este diezma, este ofrenda, este es devoto, yo lo quiero para mí.
para que me adore a mí, para que me honre a mí, para que me sirva a mí. Pero ¿qué hubiéramos dicho nosotros? No, Señor, es un idólatra, mira, hasta venden ídolos. Porque dicen que su papá tenía un negocio de ídolos. Pues entonces el Señor dijo, Saulo anda defendiendo una mala interpretación de la palabra. Está dispuesto a dar su vida por lo que cree. Si yo me le revelo, mire, yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Pablo en esta época? ¿Qué hubiera hecho Carlos Spurgeon en esta época? A mí me sorprende que ese Carlos Spurgeon nació en 1852, hace poquito, ¿verdad? Y sus escritos siguen hoy siendo estudiados. Yo mismo los estudio, los escucho. Es que mire, el hombre tenía una revelación de Dios y no era tonto. Él se preparaba, él estudiaba, él era elocuente. Yo me pregunto, ¿qué no harían esos hombres con todo lo que tenemos hoy nosotros? Entonces a Ananías le tuvieron que cambiar el pensamiento. Hebreos 13:17 dice, escuchad a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar la cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Pero mire, aquí en inglés, ¿ha visto usted estas letras o el símbolo? ¿Sabe qué significa esto? Cuando sacó la licencia, usted si tiene licencia sabe qué significa esa palabra. Cuando usted se viene bajando el freeway, ahí está cuando no está el stop, el alto que hay. Yield, ceda el paso. Entonces, en ese texto está diciendo, déjense convencer por los que le predican la palabra. Déjense persuadir y ríndanse. ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto pleito con el pastor? ¿Aló? ¿Por qué tanto pleito con el pastor? ¿Por qué tanto desacuerdo con el pastor? Si lo único que buscamos es persuadirlo, es convencerlo de que le conviene recibir y aplicar la palabra que se le enseña. Eso es todo. Entonces, el trabajo del pastor, el esfuerzo del pastor, el desvelo del pastor es porque anhela traer un mensaje de parte de Dios y viene con el deseo de persuadir a las personas. Pero dice el Señor, déjense persuadir. O sea que nosotros Dios nos ha dado la facultad de dejarnos persuadir o no. ¿Vas a seguir pensando así como piensas? Go ahead. No go ahead. No, go ahead. ¿A dónde te han llevado tus pensamientos? Mire, voy a explicárselo, ¿verdad? Pero yo decía, porque a veces hay personas, mujeres, que ponen la mirada en alguien, en un hombre, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, cada persona tiene sus cualidades.
Pero, mujer, ¿quieres tener un mejor esposo? Porque está bien, te salió el aguacate ahí más o menos, ¿verdad? Pero podría estar más cremoso. Pero podría ser más dadivoso. O tu marido ya alcanzó la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿por qué no te dejas tú persuadir? O viceversa, ¿quieres tú tener una esposa hacendosa? Una esposa que te eche la mano. Entonces, varón, ¿por qué no te dejas persuadir? Pregunto, ¿a dónde te han llevado tus pensamientos? ¿Qué recomendación me das de tus pensamientos? Entonces, por eso el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Pero entonces cerramos, dice, pero escuchen a sus pastores. Es que, mis amados hermanos, Dios estableció un orden. Yo le decía a los hermanos el martes, ustedes saben, muchos saben que hay un apóstol, porque yo les enseño que hay un apóstol y yo me sujeto al apóstol. Pero muchas congregaciones no enseñan sobre lo que es el ministerio apostólico, por lo tanto la gente está igual, le da igual una cosa o la otra, porque no tienen el conocimiento. Entonces Dios estableció órdenes sacerdotales. Hay uno aquí, otro aquí, otro aquí, y a usted le tocó estar debajo de la sombra de un pastor. Si usted tiene un llamado, prepárese. No se vaya a quedar dormido esperando que Dios lo despierte. Y ahora, mijo, no, tiene que ponerse las pilas, ponerse a estudiar ahora que no tiene que predicar todos los fines de semana. Ahora que no tiene que enseñar. Pero déjese persuadir. Y usted va a ver la diferencia en su vida, en su hogar. Usted va a ver cómo en realidad las cosas materiales le vienen por añadidura. Por favor, oremos. Amado Dios y Padre de misericordias, eres tan bueno, eres tan especial. Tu palabra es tan preciosa. La revelación y el rema de tu Espíritu Santo es tan maravilloso. Estoy seguro que tú, Señor, has puesto la carga de este mensaje sobre mis hombros. Y he venido confiadamente delante de ti a entregarla, Señor, a tu pueblo. Te suplico que tengas de ellos misericordia. Te suplico, Señor, que abras su entendimiento para que ya no haya más conflicto entre tus pensamientos y los pensamientos de tu pueblo. Que logremos registrar
Que tú, Señor, sabes los planes que tienes para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Pero es necesario que nosotros aprendamos a elevar nuestra manera de pensar. Es necesario que nosotros no nos dejemos moldear por la manera de pensar del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que ha salido, Señor, desde tu trono de gracia, no regrese a ti vacía. Haz la obra a través de tu palabra. Señor, que el día de mañana podamos escuchar testimonios de que en realidad tú eres veraz y todo hombre mentiroso. Opera, Señor, en la mente de tu pueblo, desde el mayor en edad hasta el menor. Y como dice tu palabra, que seamos de un solo sentir, que seamos de una sola fe, de una sola esperanza, y que tengamos un solo espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está el Espíritu de Dios en este momento. Allí donde tú estás, pídele ayuda al Espíritu Santo para que tus pensamientos no se opongan a los pensamientos de Dios. Y te vas a dar cuenta que la vida va a ser mucho más fácil para ti. Espíritu Santo, auxílianos y cambia nuestra manera de pensar. Que tú puedas decir, porque sus pensamientos son como mis pensamientos. Hazlo, Espíritu Santo. Gracias por el rema de tu palabra. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Cúbrenos, oh Señor, con tu poder y con la sangre de Cristo. Y no permitas que el enemigo robe tu palabra de nuestros corazones, sino que la meditemos y la atesoremos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.